La PlayStation Vita es una de las mejores consolas portátiles que se hayan hecho, la cual tiene cualidades muy impresionantes. Por ejemplo, mejoró varios aspectos estéticos y de diseño a comparación de su predecesora, la PSP, como agregar un segundo mando de joystick para poder así facilitar el movimiento en juegos que eran más de 3D, sobre todo en juegos de disparos de primera persona. Así como también tenía una gran mejora en cuanto a potencia y rendimiento, siendo capaz de tener juegos bastante fieles a sus contrapartes de la consola casera del momento, la PlayStation 3, con varias conversiones de juegos de esa consola casi idénticos a como son en la PlayStation 3. Gráficos muy similares, rendimiento muy bueno y jugabilidad que se conservaba, e incluso algunos juegos llegaron a tener ciertas mejoras, como Street Fighter vs Tekken, el cual tuvo una presentación visual mucho mejor en la PlayStation Vita, y se quitó de encima toda la controversia de los personajes de DLC que tenía el juego, simplemente dándotelos en cuanto compras el juego. Todos los personajes ya están disponibles. O el juego Dragon's Crown, el cual emplea muy bien las funciones táctiles de la PlayStation Vita, facilitando el poder abrir cofres y puertas durante el juego. Y en general es una consola portátil muy cómoda y que tiene un catálogo de juegos muy impresionante. Pero si ese es el caso, ¿por qué muchas personas no miran bien a esta consola? ¿Por qué tiene cierta reputación mala? Incluso actualmente, pese a que ya pasó muchos años desde que fue lanzada. Y el problema, creo yo, es que muchas personas no se toman la molestia de ver lo que la PlayStation Vita tiene para ofrecer, porque encuentras muchos comentarios en varios videos hablando de la consola, de gente diciendo que la PlayStation Vita tiene un catálogo de juegos muy malo, a lo cual yo me tengo que preguntar, ¿esas personas realmente se han tomado la molestia de revisar una simple lista de los juegos que están en la PlayStation Vita y ver que ese no es el caso? La consola tiene juegos muy buenos, bastante buenos, incluso juegos que uno no esperaría ver en esa consola, juegos que genuinamente lograron aprovechar todo el poder que esta consola tenía. Juegos como Gravity Rush, Killzone Mercenary, Uncharted God of the Abyss, Soul Sacrifice, o como mencioné, versiones muy buenas de juegos de consola casera, como Ultimate Marvel vs Capcom 3, PlayStation All Star Battle Royale, el cual, aun si ese juego tiene algunos detalles en cuanto a una versión de consola casera a portátil, es un trabajo increíble. Y también tienes juegos de plataformas 2D maravillosos, como Rayman Origins, Rayman Legends, Shantae, Half Genie Hero, Guacamelee. Hay mucho para ofrecer. Tienes grandes sagas de juegos de RPG japoneses muy buenos, juegos indie, la cual la PlayStation Vita llegó a destacarse bastante porque los desarrolladores de juegos indie no abandonaron la consola para nada, y grandes juegos de pelea sobre todo. Ya mencioné Marvel vs Capcom 3, pero también tuvo Dead or Alive 5 Plus, tuvo Mortal Kombat 9, tuvo Injustice, tuvo también los juegos de BlazBlue. Tuvo muchas franquicias que llegan a aprovechar todo el poder de la PlayStation Vita. Entonces, ¿por qué la gente aún sigue diciendo que la consola no tiene un buen catálogo? Esos son solo unos pocos ejemplos los que acabo de mencionar. Hay muchos juegos que incluso yo aún no he llegado a jugar. Me faltan varios juegos para poder jugar todo lo que la PlayStation Vita tiene para ofrecer. Entonces, no veo cómo la consola tiene un mal catálogo cuando puedes fácilmente ver una lista y ver todo lo que tiene. Y no son juegos malos, son juegos muy buenos, juegos que han llegado a impresionar a la gente, tanto que incluso están disponibles en otras consolas, porque eso mismo, porque son muy buenos. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente mira tan mal a la PlayStation Vita? Y yo creo que es más que nada por el hecho de que la consola no fue muy exitosa comercialmente hablando, no vendió muy bien.
y Sony llegó a abandonarla casi al principios del 2015. Ya dejaron de darle apoyo para que tuviera juegos de gran calidad en cuanto a exclusivos se refería. Pero eso es todo. Eso es todo lo que se necesita para decir que una consola es mala. Porque en mi humilde opinión la PlayStation Vita tiene mucho por ofrecer. Tuvo muchos juegos, incluso años después de que Sony la abandonó siguió teniendo grandes juegos como Ys 8, el cual fue un exclusivo de la consola que después sería llevado a otras plataformas. Además de que la gente no se pone a pensar que el hecho de que la consola vendiera mal no tiene que ver por la calidad de la consola misma, sino debido a las pésimas decisiones que hizo Sony. Sony quería implementar que la consola solo tuviera unas memorias personalizadas para la Vita, lo cual no hay problema. El problema es que las hizo por un precio ridículo. Y la PlayStation Vita base tiene muy poca memoria, así que obligatoriamente tienes que conseguirte una memoria extra para poder tener más juegos. Pero como el precio era tan absurdo, pues la gente no quiso comprar la Vita por eso mismo. No fue porque no tuviera juegos o porque no tuviera potencia o fuera de mala calidad. Al contrario, tiene juegos increíbles, mucha potencia y es muy cómoda. Y lo peor es que Sony nunca bajó el precio de las memorias de la PlayStation Vita. Durante todos los años de vida que tuvo la consola, Sony dejó que la memoria tuviera precios ridículos y eso afectó mucho. Y esa es la razón por la que la consola no vendió bien. Porque si le preguntas a cualquiera que tiene una PlayStation Vita, te dirá que tiene muy buenos juegos, muy impresionantes. Juegos que no eran para nada posibles en su competidora directa, la Nintendo 3DS. Juegos que llegaron a demostrar la gran ambición que podían tener los desarrolladores al hacer juegos en consolas portátiles. Y es una lástima que aún con el pasar del tiempo la PlayStation Vita tenga una mala reputación con el público, la cual no es merecida. Tiene juegos muy buenos, tiene juegos tan especiales como Gravity Rush, como Soul Sacrifice. Tiene grandes exclusivos que incluso algunos exclusivos de la Vita fueron tan buenos que decidieron lanzarlos en otras consolas después. La PlayStation 4 tiene muchos exclusivos que tuvo la PlayStation Vita. Y aun si esa consola tiene algunos juegos de la Vita, aún hay muchos exclusivos propios de la consola portátil que valen la pena jugar. Juegos que llegaron a demostrar la gran ambición que uno puede tener en ese tipo de consolas. Y eso sería algo que no sería superado hasta que Nintendo sacara la Nintendo Switch, años después del lanzamiento de la PlayStation Vita. Así que no entiendo, no tiene sentido para mí que las personas miren tan mal esta consola. Porque cualquiera que se tome la molestia de ver qué juegos tiene, va a entender que llegó a tener grandes exclusivos y que en general tiene mucho por ofrecer. Es simplemente una de las consolas más infravaloradas que se hayan hecho, incluso actualmente. Aun si hay muchos canales y videos que hablan sobre las grandes cualidades que tiene esta consola, a los ojos de muchas personas aún sigue siendo solo vista como ese fracaso que tuvo Sony y que no tiene nada por ofrecer, lo cual es completamente falso. La PlayStation Vita es una consola portátil increíble, tanto que incluso llegó a influenciar un poco algunos detalles de la Nintendo Switch más adelante. O no me van a decir que al ver la Switch Lite no es básicamente como ver un sucesor de la PlayStation Vita en cuanto a diseño. Y claro, muchas personas van a decir, pues si quieres una consola portátil, solo cómprate una Nintendo Switch. Esa es más reciente y es más poderosa. Y claro, la Nintendo Switch es superior a la PlayStation Vita en muchísimos aspectos. Eso no lo va a debatir nadie. Pero esa es una consola de una generación después de la PlayStation Vita. Es natural que vaya a ser más poderosa. Es natural que vaya a tener juegos más recientes. Pero ¿eso hace que la PlayStation Vita no valga la pena? Hay muchas consolas muy retro que la gente sigue comprando
y sigue hablando y sigue recordando de una manera muy especial. ¿Por qué la Vita no puede tener ese trato? ¿Por qué no podemos darle crédito por todo lo que logró? Por los juegos increíbles que tuvo. Juegos que nadie se hubiera imaginado que fueran posibles en una consola portátil en aquel entonces. No lo sé. No sé por qué aún tanto tiempo después la PlayStation Vita sigue teniendo esa mala reputación. Porque no la merece. Sé que no es una consola para todo el público, sé que debido a los precios muchas personas no van a querer comprarla, pero al menos en mi humilde opinión vale completamente la pena. Hay muchos juegos que son increíbles. Y eso es todo lo que tengo que decir por el momento, pero no será la última vez que hable sobre la PlayStation Vita. Aún hay muchos juegos y muchos aspectos de la consola que vale la pena mencionar. Esto solo fue un pequeño video para tratar de dar otro lado de la moneda, para que no todo sea negativo con la consola, porque en muchos videos que veo que la gente menciona la PlayStation Vita solo dicen, fue por culpa de Sony, no vendió mucho y ya eso es todo. No le dan mayor mención a los juegos que tiene, no le dan mayor mención a las grandes cualidades que tuvo, a las mejoras que tuvo a comparación de muchas otras consolas portátiles antes de ella, y que incluso cómo llegó a influenciar lo que vendría después con la Switch Lite. Y es una lástima que Sony no quiso darle más apoyo a lo que es una de las mejores consolas que hayan hecho. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y nos vemos de vuelta en el siguiente video.